La temperatura es, bueno, no es cierto, esta quizá es la imagen más importante con la que debemos quedarnos. La incubación y la colonización micelial se deben a más factores, por supuesto, pero porque también, por ejemplo, el micelio responde a tropismos, o sea, gravitropismos, por ejemplo, o sea, se atrae hacia el centro de gravedad. Hay varios tipos de tropismos interesantes. Hay otros factores que influyen en el crecimiento, en el desarrollo, en la reacción que puede tener el micelio, pero sin lugar a dudas, estos cuatro componentes, estos cuatro condiciones ambientales, son las que de alguna manera nosotros vamos a entender, tratar de dominar y tratar de, o sea, vamos a jugar con ellas para que nuestro micelio se sienta lo mejor que se pueda sentir, para que nos dé un acabado y un crecimiento espectacular. Entonces, la temperatura, hablamos de la temperatura. Entonces, en el caso del Ganoderma, 27 grados nos ha funcionado muy bien, a medida, son forma de resumen, 26 a 28 grados, ¿no es cierto? Si le pones 24, crece. Si le pones 21, crece. Obviamente, la idea es que va haciéndose más lento. Entonces, no es que necesitas 27 grados, y tampoco es que, o sea, si no está en 27, no crece. No, no, de hecho es un rango. Yo creo que, de hecho, hemos cultivado, bueno, ostras, hemos fructificado ostras por debajo de los 20. eh, bueno, el ostra fructifica por debajo de los 20, pero lo hemos fructificado a 12 grados. Y es como que sí se puede ir logrando eh, que funcionen las cuestiones, pero la recomendación aquí es que no se baje en la colonización, ¿no es cierto?, en la micotectura, que el ganoderma no se baje de los 20, y en el caso de los ostras, la temperatura óptima más o menos es 24. En el caso de nuestra cepa, porque también hay que diferenciar, cada cepa está educada de una forma distinta. Por ejemplo, un amigo me mandó una foto de esmeraldas, de aquí de nuestra región costa, donde es playa, o sea, es cercano es playa, tiene una gran humedad, tiene un calor impresionante, y ahí un ostra está creciendo. Pero también hemos tenido ostras en lugares cercanos a la sierra. Bueno, también en la Amazonía, en Galápagos también hay. Bueno, el punto es que pueden ser la misma especie, pero crecieron o se desarrollaron, se educaron, por decirlo de esa forma, en lugares distintos, y eso lo tienen en su genética, y cada cepa tendrá su especificación óptima, de a qué temperatura funcionan mejor sus enzimas, etcétera. Eh, pero así como a resumidas cuentas, Ganoderma 27 grados, ostras 24 grados, y hay variables del tipo de cepas que estemos utilizando. Humedad, de 95 a 100%, que tanto humedad como el CO2, yo creo que es una cuestión que no es tan sencilla medir. No es como presencia, ausencia, no es como la luz, es decir, no es como que está en oscuridad o que está en luz, a pesar de que en la luz también hay obviamente grados, pero 95 a 100% de humedad. eh, Puede ser que se inviertan obviamente en un termohigrómetro, que son estos aparatitos que a veces también tienen una conexión, un cablecito, una sonda que uno le pone dentro de la caja, y ahí te va diciendo qué humedad está, y que normalmente si está súper húmedo, pues no baja de 90, o sea, de 90 para arriba se va manteniendo. Entonces, realmente yo corregiría esto porque yo le pondría de 90 a 100%. Em, hasta 85, o sea, es como que igual es un rango donde hay óptimos, pero también, o sea, va reaccionando a niveles inferiores, pero muy relevante, muy importante que controlemos de forma efectiva nuestro micelio, nuestra humedad. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos, como habíamos visto antes, una cajita bastante grandecita y tenemos una pieza pequeña, esa pieza yo sí creo que le pueden poner ahí unos papelitos en los extremos, digamos, en los bordes de la caja, y le chisguetean un poco de agua esterilizada, agua limpia, para que se mantenga más la humedad, porque esa pequeña pieza no va a generar la humedad en todo este espacio grande como para que esté a un 90%, quizá está al 80 o al 70, y se va a notar en la colonización. Y bueno, el tiempo juega un factor importante ahí también, porque al final, si no crece en determinado tiempo, eh, o se pasma literal el crecimiento del micelio, o se van generando manchas y no queda blanco si es que queremos que quede blanco. Entonces el tiempo es un factor que mueve todo, o sea, el tiempo es como que el dios bueno, no sé si el dios, pero es fundamental, es una variable muy importante en todo lo que tiene que ver con jugar con las condiciones ambientales. El CO2, el CO2 es, eh, Yara nos dice, how can I show that there is enough CO2 inside big?
pieces I can make little holes in the mold. Sí, totalmente, totalmente. O sea, entonces nos pregunta cómo me aseguro de que está el oxígeno suficiente para nuestras piezas. Entonces, imagínate que, pero cuán grandes, quizá nos puede decir cuán grandes las piezas, porque si hablamos de bloques así como que de ya grandes, de un metro, o sea, un metro cúbico, es un reto realmente. De hecho, ahí hay que generar no solo oxigenación en los moldes, o en el sistema que esté generándose, sino también en el mismo diseño. Se pueden hacer huecos en el micelio para que haya un sistema de oxigenación interno, porque es muy difícil que todo ese oxígeno llegue al momento que tiene que llegar al núcleo de ese hipotético bloque gigante, o cubo gigante. Entonces, Ecobati tiene de hecho una fotografía, no sé si es alguien más, pero tiene una fotografía de un bloque así grandote que tiene justamente unos huequitos que como por donde puedan oxigenar más inteligentemente la pieza, pero sí se pueden hacer huequitos en el molde, pero es interesante que entre más práctica tenga en este tema, más criterio se va a ganar en cuánto espacio es necesario para que el micelio sí se oxigene, porque realmente es muy poco. Claro que si las piezas son más grandes, o sea, se necesita más, pero eh, imaginémonos una pieza de, no sé, si quieres darnos un ejemplo, Yara, me mandaste unas fotitos, no sé si alguna de esas piezas estás pensando, yo creo que podemos hacerlo mejor con un ejemplo, claro. Entonces te espero nomás en el chat. eh, y seguimos un poquito. CO2 y oxígeno, igual que la humedad, es un poco relativo, porque no siempre tenemos la máquina que nos mide el CO2, o sea, que nos dice, sí, pero está en 5%, o está en tanto. Entonces, sí, bueno, si lo manejamos de esta forma como artesanal, si vamos paso a paso, pues vamos agarrando el criterio justamente, que bueno, este es el tema que estamos hablando con Yara, vamos agarrando ese criterio. Si ya nos enseriamos y queremos emprender y queremos producir, eh, probablemente necesitamos, o sea, controlar ese factor mucho, mucho mejor, a pesar de que eh, es amigable de manejar, es de un manejo amigable. Entonces, si hay un huequito que ahorita vamos a ver, nos dice, not that big. Entonces, I was thinking about the piece I made, maybe there wasn't enough in the bottom of the piece. Ok, ok. Nos dice que estaba haciendo una pieza quizá no tan grande, quizá como que yo que sé, digamos una maceta medio grandecita, pero que parece que no tenía tanto oxígeno en la parte de abajo. Eso sí es una cuestión que nos ha pasado y que de hecho me parece que en esta de aquí, esta no, esta. Ajá, miren aquí, o sea, bueno, este sí está colonizado, ¿no? Pero en la clase anterior vimos que justo en el fondo estaba micelio por aquí, pero en esta partecita no había eso. Y aquí lo que solemos hacer en estos casos es, mira, de hecho ahí están los huequitos, o sea, sí oxigenamos la parte del fondo, porque a pesar de que en este caso de acá, por ejemplo, sí se necesita, vamos a ver otra vez cómo estaba la funda. La funda estaba así, con unas dos cintas por ahí, como sellando, ¿verdad? El espacio, pero, o sea, hay oxigenación. Eh, el oxígeno pasa por espacios muy, muy pequeñitos, no es una molécula, entonces ahí como pasa fácilmente, pero en este tipo de moldes o de piezas que ya son un poquito más grandes y tienen una profundidad importante, digamos, sí es valioso hacer unos huequitos. Y aquí, de hecho, nosotros pusimos una cintita, una especie de film para que el micelio no se escape por aquí, porque iniciamos igual haciendo huequitos para oxigenar la base y a veces se escapa el micelio y a veces se fructifica el micelio por ahí y se pierde fuerza, ¿no? Entonces sí es importante poder hacer esto cuando no va colonizando muy bien, sobre todo cuando se hace presión, cuando se ejerce presión es aún más difícil que el oxígeno llegue hasta el fondo y sí es recomendable hacer esto. Y miren, no sé si se nota ahí abajo este micelio, que este micelio es como que ya un micelio puro, o sea, es una de las formas de llegar al cuero, ese cuero tan interesante que bueno, tendremos algunas sorpresas, ojalá para ustedes este noviembre en Micotexturas, que ya estamos preparándonos para el evento de este año, que si no lo conocen me avisan y les cuento de qué se trata, porque ya es el tercer año consecutivo que lo lanzamos. Y podrían ser parte también, por supuesto, porque es un evento para micotectores y micotectoras. Entonces, sí, le podrías hacer huequitos entonces.
en ese sentido. Ahora, el tema de 5000 ppm, 5000 ppm, 5% es, bueno, relativo, ¿no es cierto? De alguna forma es relativo. Estos 5000 ppm, Paul Stamets lanza este dato en el que, en el escenario de la funda, o sea, en una funda, ¿no es cierto? En una funda que está sellada y que tiene un filtro, y que ahí ese filtro permite el intercambio gaseoso, y que es tan chiquito que, pues bueno, el oxígeno entra, el CO2 sale, y ahí adentro, en ese escenario, nos lanza ese dato de 50 ppm. Obviamente, nosotros, lo que estamos haciendo, yo diría, esta cajita que habíamos visto, yo diría que tiene menos concentración de CO2, porque no está sellada necesariamente, y el oxígeno entra el oxígeno entra. Es interesante entender también de dónde proviene ese CO2, que, porque se satura. Entonces, bueno, los hongos, o sea, compartimos con los animales, con nosotros, un grupo grande que se llama Opisthocomta. Es un clado junto que nos une a los hongos y a los humanos, bueno, no a los humanos, a los animales, ¿no es cierto? Al reino animal, y que de alguna forma aleja a los hongos del reino de las plantas, y nos acerca, y es por varias cualidades que tenemos en común, como por ejemplo, bueno, la quitina con otros crustáceos, con insectos, pero la respiración. Entonces, los hongos respiran oxígeno, por eso es que necesitan siempre tener oxígeno. Entonces ellos respiran, generan sus procesos metabólicos y botan CO2. Entonces podemos pensar en ellos como nosotros, o sea, respiramos, nuestros pulmones se llenan, va la sangre, todo, bueno, la oxigenación a todo el cuerpo, y botamos CO2, o sea, el aire ya gastado. Los hongos hacen más o menos lo mismo, necesitan CO2 para sus funciones fundamentales, y ellos botan CO2. Entonces, si está en un sistema cerrado donde hay algo de oxígeno, ellos lo van a consumir, van a liberar ese CO2, y eventualmente se va a cargar ese ambiente de CO2. Y por eso es que en la industria de los champiñones y en el cultivo de hongos en general se saben hacer estos flujos de aire que aquí Paul Stamets nos comentaba aquí, ¿no es cierto? Fresh Air Exchange, o sea, intercambios de gas, de aires, bueno, sí, de aire fresco. Entonces, como que botas el CO2, el aire pesado de CO2, y dejas entrar un aire nuevo cargado de oxígeno que los hongos puedan consumir, y luego vuelves a hacer ese tema. Bueno, aquí nos dice que nosotros, digamos, o sea, tengamos el criterio de cuántas veces hacerlo, que en cultivo de hongos podría ser una vez al día, cuando ya hay frutos, ¿no? Cuando ya hay frutos. Y luz, un 0%, que la luz también es un factor interesante, porque eh, recuerdo que en mis primeras prácticas no de micotectura, sino de cultivo de ostras, eh, tenía un micelio, una tina así, que estaba buscando fructificar, y a una le di oscuridad, a otra no le di oscuridad, y eso generó un efecto sobre cómo las hifas, cómo el micelio se organiza en la superficie. Entonces, no hemos hecho tantas pruebas, realmente eso fue una observación que hice hace algunos años, justo en este tema de las máscaras vamos a tratar de probarlo, pero de lo que recuerdo, una luz, o sea, una luz, o sea, la presencia de luz en X lux, o sea, la concentración o la fuerza de la luz, no se las podría decir, pero el efecto de la luz generó que el micelio se aplane. Entonces, que crezca así, que se desarrolle, pero no hacia arriba, no como nubecita, no esponjosamente, como algunas cepas lo hacen como ostras. Los ostras, si tú los dejas con humedad, con una oxigenación interesante, con un calorcito, ellos como que se hacen nubecitas, que de hecho tengo esa foto, es muy bonito ver, es como nubes, ¿no? Pero cuando hay oscuridad, entonces cuando hay luz, es como que no se generan esas nubes tan fuertes, sino que el micelio se aplana de alguna forma, sigue creciendo, ¿no? Pero se aplana, se hace más liso. Y eso es interesante también, porque si de alguna manera nosotros pensamos en un acabado de las piezas que tenga que ser como liso, puede ser que pensemos en esto, ¿no? Eh, sí, entonces cada uno de estos factores interactúa de diversas formas en el proceso de micotectura. Si este video te dejó con por lo menos un nuevo criterio de cultivo, regálanos tu buen like y puedes seguir aprendiendo con este tema. O también te podemos recomendar este otro tema. Y no olvides que si necesitas ayuda en tu proyecto Micomaterial, puedes escribirnos. Nos vemos en la próxima.